La sordera en mi familia. Mi nombre es Vilma. Tengo 37 años de edad y soy madre de 3 hijos. De mis hijos, 2 tienen discapacidad auditiva. Uno ya está mayor y el otro estudia en una escuela de fe y alegría. Realmente, mi historia no ha sido fácil como madre y a toda nuestra familia nos ha tocado pasar por momentos duros y difíciles. En ocasiones, sentíamos que perdíamos la fuerza para continuar nuestras vidas con un hijo sordo. Realmente, mi embarazo sí lo habíamos pensado con mi esposo. Sin embargo, debemos aceptar que nos tomó por sorpresa saber que estábamos esperando un nuevo bebé. Durante el embarazo, los primeros 4 meses fueron complicados porque se me presentó una fuerte infección a las vías urinarias. Acudimos al médico y este realizó los exámenes correspondientes. Con un tratamiento riguroso pude controlar esta situación. Posteriormente, el embarazo siguió con normalidad. A los 9 meses de gestación me preparé y di a luz en parto normal, sin cesárea. Al año y medio, mi hijo se enfermó. Le daba mucha fiebre con frecuencia. Le empezaron a salir granos en su cuerpo y esto me obligó a llevarlo al hospital. Los médicos le calmaban el dolor con pastillas. Después los médicos se reunieron, pues sospechaban que lo que tenía era sarampión. Esto fue lo que me informaron. Posteriormente, mi hijo volvió a recaer con su enfermedad. Esta vez los médicos me informaron que lo que le había dado era rubiola. Luego los médicos me informaron que debido a esta enfermedad, mi hijo iba a quedar sordo. Con este diagnóstico y sin más información sobre qué hacer con mi hijo, salí muy triste y sin saber qué hacer. Pasó aproximadamente un año después y realmente notaba que mi hijo no prestaba atención a los sonidos, únicamente jugaba con sus juguetes. Sin embargo, mantenía la esperanza de que mi hijo escuchara. Lo llevé al Hospital Vaca Ortiz y posteriormente al Bos Andes en Quito. Aquí los médicos fueron más atentos y me brindaron algunas herramientas con las que podía contar para la educación de mi hijo. Entre las indicaciones que me dieron, me recomendaron que llevara a mi hijo a una institución donde pueda comunicarse en lengua de señas. A partir de ahí, volví a Santo Domingo e ingresé a mi hijo a una guardería. La vida antes de entrar en contacto con Fe y Alegría realmente era muy difícil. Yo me empezaba a desesperar porque a medida que pasaba el tiempo me resultaba difícil comunicarme con mi hijo. Únicamente me comunicaba con gestos. A la familia, antes de entrar en contacto con Fe y Alegría, nos causaba mucha tristeza, porque además mis hijos sentían el rechazo de la sociedad. También era difícil para la familia porque no encontrábamos una escuela que pueda aceptar a mi hijo. Únicamente encontrábamos guarderías. Cuando encontramos una escuela, solamente tenían a mi hijo de invitado, porque realmente no aprendía nada. Antes de entrar en Fe y Alegría, me sentía desmotivada, sin ánimos de continuar. Llega un momento que aunque la familia está unida, en ocasiones estas circunstancias estuvieron a punto de enfrentarme con mi propia familia por mi hijo. Yo escuchaba de Fe y Alegría. Sabía que existía una escuela. Personalmente me acerqué a preguntar en una unidad educativa de Fe y Alegría, ubicada en la Avenida Esmeraldas, en la ciudad de Santo Domingo. Allí me respondieron que también contaban con un centro que atendía a personas con discapacidad y que tenía que acercarme a este centro ubicado en otro lugar de la ciudad, y allí me brindarían mejor información sobre la educación de mi hijo. Así lo hice y llegué a la unidad de educación especial Fe y Alegría. Aquí me recibieron muy amables y me respondieron que tenían que realizarle una valoración a mi hijo y que luego de esto sabrían si él se quedaría en esta institución o no. Al final aceptaron a mi hijo y lo matriculé.
Desde ese momento, la vida para mi hijo y mi familia empezó a cambiar positivamente. Realmente este fue un cambio total. Me preocupé mucho por su futuro. Recordaba lo que un doctor tiempo atrás me había informado acerca de que mi hijo tenía que aprender lengua de señas y veía cómo ahora mi hijo ya se comunicaba en lengua de señas. Desde ese momento hasta ahora han pasado ya 6 años y realmente me siento contenta y satisfecha por todo lo que Fe y Alegría ha hecho por la educación de mi hijo. Como planes para el futuro, me gustaría que mi hijo fuera una persona de bien, preparado, que estudie para que aprenda a ser autónomo. Me gustaría que cumpla alguno de sus sueños, entre ellos ser futbolista profesional. Me gustaría que hubiera más instituciones y fundaciones nacionales e internacionales que continúen con proyectos en beneficio de niños, niñas y jóvenes sordos. Me gustaría que siga sus ideales y sus intereses, que no se deje manipular por ninguna persona, que aprenda a reconocer su situación como algo natural y positivo y no como un problema. Que las instituciones del Estado velen porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad y por el bienestar de las familias de estas personas. Que los profesionales cada vez se sensibilicen e involucren más en estos temas para que aprendan a orientar y encaminar de mejor manera. Nota: este testimonio fue transcrito respetando las opiniones pero haciendo ajustes para facilitar la lectura.